Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano desde Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana. Y hoy tengo el agrado de recibir en nuestra cumbre a la licenciada Alicia García Vega, desde Perú. Ella es licenciada en educación infantil, especialista en bioneuroemoción y biodescodificación, psicogenealogía, terapia floral. Ha sido nombrada embajadora de la paz por la Organización Internacional de las Américas para la Excelencia Educativa en el año 2016. Ella brinda consultas presenciales y también online, así como talleres y capacitaciones en Lima, Perú. Es conductora de programas radiales a través del espejo y educables en Radio Latina. Tengo el agrado de recibirte, Alicia, en esta cumbre dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores. Como colega, te doy la bienvenida y me gustaría que nos contaras cómo te sientes de participar en esta oportunidad, en este evento. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, bendecida, honrada, feliz de poder tener este lugarcito contigo, acompañándote y compartiendo con todos los profesores mi experiencia, sobre todo de vida, y en lo que pueda ser útil compartir todos mis conocimientos que he ido obteniendo en consultas privadas o capacitaciones, o bueno, la experiencia compartida con muchas personas que te da esa posibilidad de tener un conocimiento y que luego puedas compartir, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones por esta cumbre, que espero que pueda de verdad ser para todo el mundo, accesible, y que podamos todos aprender de todos. Sí, gracias Alicia, sí, es como un sueño bien importante ese de llegar a la mayor cantidad de colegas posibles como para que puedan eh, encontrar su propio camino a partir de todas estas entrevistas, charlas, que puedan ir profundizando en el conocimiento de sí mismo. Y a propósito, quería preguntarte cómo ha sido tu camino en el autoconocimiento y cómo llegas, cómo ha sido tu formación y cómo llegas a las actividades que realizas hoy. Sí, yo empecé en la educación hace muchísimos años aquí en Perú y me gradué en el área de educación infantil para trabajar con niños de 0 a 5 años. Y estuve durante 10 años en aula, dándome cuenta también que muchas cosas que en ese entonces yo quería resolver a nivel emocional, pues no tenía las herramientas suficientes. Y sentí la necesidad de expandirme, ¿no? Viajé a España a poder aprender terapia floral, siempre todo en el campo de la educación, porque es algo que me apasiona. Y empecé allá a estudiar, encontré la biodescodificación, empecé a sanar muchas historias que llevaba dentro, y ahí me di cuenta de la profunda humildad que debemos de tener cuando estamos ante los niños o ante el público, porque en realidad hay muchos procesos que cuando no los tenemos resueltos, vamos proyectando en muchas historias y a veces contaminamos el ambiente o a nuestros niños sin querer, ¿no? Sin tener la intención. Entonces fui descubriendo ahí estas herramientas, la psicogenealogía, Psyche, como bien has comentado al inicio, pues todas estas herramientas me dieron ese poder sanador en mí y poder, por supuesto, compartirlo y poderlo luego ahora en esta etapa de mi vida difundirlo a través de la radio en 2 programas, ¿no? Uno enfocado más a la terapia, en lo que es a través del espejo, y educables, pues en el área de educación, en la innovación educativa, en los recursos, en las herramientas que nos permitan acceder tanto a padres, a ciudadanos, a profesores, el poder, un cambio de conciencia en la educación. Sí,
Sumamente interesante toda esa propuesta, sumamente interesante. Tú hoy elegiste compartirnos tu mirada desde las 5 heridas emocionales que te limitan como docente y te impiden ser tú mismo para alcanzar plenitud en tu relación con los alumnos. En principio me gustaría que nos compartieras cuáles son las premisas de este abordaje para ir enmarcando el tema. Ujú. Como comenté anteriormente, pues ha sido un proceso sanador de búsqueda. Entonces me di cuenta que tenía un montón de heridas emocionales para sanar. Y en el proceso que voy trabajando mi propio, ¿no?, ser, mi niño interno, que fue el que, digamos, el que está herido siempre, es la niña interna, pues fui ahí abordando este estudio, ¿no? Entonces todo esto fue algo muy rico y a la vez con recursos para poder ofrecer a los padres, a los docentes, también herramientas de cambio. Entonces fue mi propio proceso aplicado, inspirado también en el trabajo que hace Liz Borbó de las 5 heridas emocionales, porque tenemos muchas heridas emocionales, solo que nos vamos a enfocar en 5 que son quizás las más comunes que encontramos en los docentes y en muchas personas, ¿no? Y desde ahí es donde vamos a hacer ese abordaje para poder explicar cómo puede afectar esta herida en su desempeño académico con los niños o adolescentes y a la vez qué puede hacer ante eso, porque muchos docentes no se dan cuenta que están proyectando situaciones del pasado que no han resuelto y eso les genera pues un desgaste energético, a veces problemas de dinero, no ganan lo suficiente, pérdida del placer, muchas cosas que vamos a ir desarrollando para que podamos darnos cuenta que a veces no somos conscientes que hay heridas y las hay. ¿Bien? Sí. ¿Y qué son las heridas emocionales, Alicia? Uh-huh. ¿Todos tenemos heridas emocionales? Eh, en realidad, casi, diría, no quisiera decir un 100%, ¿no? Pero sí he encontrado que muchas personas tienen heridas emocionales. Y esto lo que quiere decir es que son cosas que te pasaron cuando eras tú un niño muy pequeño o en momentos claves de tu vida, como cuando estabas en el vientre de la madre, y allí van a aparecer todas estas emociones de la madre y su influencia. Hoy hay estudios científicos que demuestran la influencia de las emociones de la madre en el bebé que está gestándose. Y todo esto en momentos claves en donde tus cuidadores o tus padres, ¿no?, que tenían que darte protección, amor, sostenimiento, respeto, escucha, hacer sentir que tú estás presente y bienvenido en el mundo, no se pudo dar. Bien, sea por distintas razones, no te lo dieron. Y esto lo vas a reflejar en tu presente a través de distintas situaciones que son como repetitivas, que vamos a ver en cada herida qué es aquello que se repite, que tiene que ver con esos periodos claves. También en estos periodos claves vamos a hablar de esos primeros 3 años de vida, en los primeros 7 años de vida, en la adolescencia, en donde estás grabando quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. Entonces, si eso no se pudo dar, automáticamente tú vas a adoptar un comportamiento, una máscara le llamamos, como algo con lo que tú te vas a proteger y vas a adoptar una personalidad, una manera de funcionar en el mundo en función de la herida que tú has grabado. Bien, y esto es importante saberlo para que tú lo puedas comunicar y a la vez lo puedas sanar y observar en los otros, observar en tus alumnos que están llevando como herida, porque se va a notar, la herida se nota de todas maneras. ¿Bien? Sí. ¿Y cuáles son las heridas, Alicia, más comunes y cómo nos relacionamos con esas heridas? Uh-huh. Vamos a hablar hoy de 5 heridas, ¿bien? Que nos limitan a la hora de ser nosotros mismos. Vamos a hablar del rechazo, la herida del rechazo, con su máscara o su personalidad que es el huidizo.
Bien, vamos a hablar de la herida emocional del abandono y su máscara o personalidad dependiente. Vamos a hablar de la herida de la humillación y su máscara del masoquismo. Vamos a hablar de la herida de traición y su máscara que es el control. Y también la última herida de la injusticia y su máscara, la rigidez. Esas son las cuales vamos a poder expandirnos hoy y dar luces acerca de esto y recursos. Bien, ¿y será posible que nosotros a través de esas heridas podamos aprender? ¿Hay alguna forma que nos permite interactuar con ellas y de alguna manera comprenderlas y aprender de todo eso? Definitivamente sí, son un aprendizaje que viene nuestra alma, ¿no? Al escoger, partimos siempre de la premisa que nuestra alma escoge el mejor ambiente en donde desarrollarse y escoge esos padres, esos cuidadores que van a brindar a través de experiencias estas heridas, y estas heridas van a ser como una misión en la vida de transformación, porque cuando tú sanas la herida, es que no te imaginas todo el potencial de expansión que tú tienes, y esto hace que ya entres en una conexión con ese poder creador, con la abundancia, y vas a poder sentir que más allá de ti hay algo, y todo empieza a ser como fluido, todo empieza a ser de manera natural. Pero primero hay que mirar hacia adentro para poder empezar a sentirnos seguros y a salvo en esa mirada, porque estamos acostumbrados a ver todo en el exterior, ¿no? Es que mis alumnos se portan mal, es que no gano suficiente dinero como profesor, o trabajo 1000 horas, ¿no? Después de clase me llevo el trabajo a casa, termino agotado. Entonces es como si nos enfocamos en el exterior sin mirar al interior. Y de lo que se trata con la herida es que de todas maneras vas a mirar hacia tu interior para autodescubrirte y poder ver que esa herida tiene un mensaje, está hablando de un programa subconsciente, no solamente de la historia con tus padres, porque tus padres fueron hijos. Entonces también viene un árbol genealógico detrás, unos ancestros, porque vas a ver que muchas veces la herida es transgeneracional. La herida de abandono viene a veces de largas generaciones atrás, en donde hay ausencias, fallecimientos, hay hombres jóvenes que mueren, mujeres abandonadas. Es decir, va a haber como toda una historia detrás, no es casual ninguna herida. Es como que viene inscrita una información valiosa en nuestra historia. Entonces, comprenderla, entenderla, comprenderla, nos va a permitir ya una sanación, porque entonces dices, entonces es solo esto lo que tengo, no es nada más, y entonces ahí es donde miras hacia el interior y procedes a aplicar recursos para sanarlas, ¿no? Entendiendo y comprendiendo sería el primer paso, la toma de conciencia. Uh-huh. ¿Y cuáles serían, Alicia, las herramientas internas a las que podemos echar mano para conocer esas heridas y para ir viendo la forma de sanarlas? Básicamente podemos echar mano de nuestro niño interno, o sea, tenemos dentro una gran herramienta que es el niño interior y que no está suficientemente atendido. Y hay muchos profesores que han perdido la conexión con su niño interno. Entonces han perdido el placer, por ejemplo, ya no disfrutan dando clase, lo hacen como pues porque tengo que hacerlo o porque me dicen, ¿no? Un programa académico que tengo que cumplir, entonces he perdido ese placer con mi niño interno. Tal vez ya no me comunico con mi niño interno, no escucho sus necesidades y lo pongo a trabajar, a trabajar, a trabajar, o de repente trabajo en 2, en 3 colegios y no tengo un tiempo, ni 5 minutos
para estar conmigo mismo, con mi niño interno, y vamos a darnos cuenta que el niño interior es una gran herramienta, que todo profesor puede aprenderlo para luego, por supuesto, trabajar con sus alumnos. La toma de conciencia, como decíamos antes, es una gran herramienta porque cuando tú tienes la información, ya sabes qué hacer. Bien, mientras no la tienes, no sabes, estás enredado, estás como repitiendo lo mismo y dándote como golpes de cabeza porque no sabes por qué te pasa lo que te pasa. En cambio, con estas herramientas del conocimiento, el poder conectar con el niño interno, el poder conectar con el corazón, una educación más desde el corazón que desde el intelecto, ayuda mucho para obtener estos recursos. Y luego, bueno, compartiré algunos ejercicios también a la hora que vayamos desarrollando, pues, que son cada herida, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente me interesaría que nos contaras desde tu experiencia, ¿cuáles son las heridas más comunes que has observado en los maestros, en los profesores, en los docentes? Claro, vamos a empezar a desarrollar porque es bien interesante. Por ejemplo, la herida del rechazo, ¿bien? Es una herida que se gesta, como te comenté antes, pues probablemente quizás desde los inicios de la vida, desde el vientre materno, cuando como niño pequeño tal vez no es el mejor momento que tú vengas al mundo porque hay una situación muy estresante en la vida de los padres, o porque tal vez uno de tus padres no quiere tenerte, ¿no? Y ocurre que se va creando como un rechazo, o un padre que golpea a la madre, y el niño dentro del vientre está absorbiendo todas esas emociones y está probado científicamente a través de videos que hay en internet, como el niño cuando el padre grita, automáticamente ahí en la barriguita se coloca en un rincón del vientre. Y esto es la huida, porque el rechazo, la máscara que luego vamos a encontrar es la huida, ¿no? La huida porque me rechazan, porque no me quieren, ¿no? Porque me quieren eliminar, porque el niño no puede en esos momentos en donde se está gestando poder tener un pensamiento analítico. Él solamente es una reacción de sobrevivencia. Entonces se coloca en huida, en un rincón del vientre y no se siente protegido. Bien. Y luego en los primeros años de vida, cuando este niño logra nacer, puede encontrarse con experiencias también de rechazo, en donde es corregido, criticado, se le trata mal o se le quieren cambiar al niño, quiero que seas distinto a lo que en su esencia es todo niño, y empieza como a gestarse una historia de rechazo. Y conforme se va creciendo, en los momentos clave de la vida como la adolescencia, en donde estás grabando quién eres y cuál es tu lugar en el mundo, cuando estás conectando con la libertad, conectando con tu derecho a tener un espacio en el mundo para opinar, para crear, ¿no? Entonces eres corregido, eres rechazado, eres maltratado, entonces automáticamente vas a huir. ¿Y cómo se huye? A través de comportamientos como la timidez, por ejemplo. Quiero desaparecer, no quiero ser visto, no quiero ser expuesto. Bien, entonces eso puede ser en el aula esos niños fantasma, que llamamos como niños que quieren como desaparecer o están en un rinconcito del aula, son muy tímidos, de repente en el fondo quieren ¿no? hacer llamar la atención, pero no lo hacen y están ahí como, yo suelo decir, como en una fiesta, cuando vas a una fiesta, aquí en Lima se llama la piñata, en donde cuando hay un momento de la fiesta que saltan todos los Sí. caramelos para todos los niños, este niño se queda en un rinconcito detrás, a veces de las faldas de mamá o a veces en un rincón y no participa de la fiesta, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre con esta herida, que no nos permite participar de la fiesta, como realmente lo que se ha grabado es la creencia subconsciente de que no se me quiere. Bien, mamá no me quiere, papá no me quiere, o mis cuidadores no me quieren, me rechazan, entonces como no me quieren, lo que voy a hacer es rechazar antes de que otra vez vuelva a vivir el dolor de que no me quieres. Prefiero rechazarte,
Bien, y esto va a originar sabotajes. ¿Cómo se originan estos sabotajes cuando eres adulto? Entonces ya empiezas como, por ejemplo, a rechazar grandes oportunidades que se te están presentando en la vida. De repente como profesor se te presenta un ascenso y es como que te entran los miedos o empiezas a dudar o de repente cuando aceptas te pasa algo, se enferma un familiar, ya no puedes aceptar el trabajo, o sea, son como sabotajes de que vas perdiendo oportunidades, ¿bien? O personas que te quieren, es como que entra esa vieja memoria, no me quieren, entonces esta persona va a terminar descubriendo que debe haber algo malo en mí y va a descubrir que entonces no me va a querer. Entonces prefiero rechazarla, ¿no? Entonces es como que pueden perder parejas, pueden perder dinero, pueden perder oportunidades de trabajo, oportunidades de éxito. Es como que no están autorizados al éxito. Porque en el éxito te vas a encontrar con personas que te quieren o que no te quieren o que te aceptan o no te aceptan. Y como en el fondo hay un miedo de que no se me quiera, entonces prefiero rechazar, huir de esas oportunidades que tiene la vida y me desconecto, porque estoy perdiendo esa conexión con la fuente divina, con el poder creador, entonces no puedo acceder a eso y todo el tiempo voy a empezar a repetir historias de rechazo, voy a atraer personas, ¿no? Mis alumnos me van a rechazar también, porque es todo eso que he aprendido en esos primeros años de vida, lo voy a proyectar porque es lo que conozco y entonces empieza, como te digo, patrones repetitivos que hacen que huya, ¿no? Y esto, sobre todo en los niños, si no se sana, ¿no? Van a ser en el futuro ciudadanos que no tienen éxito o van a ser ciudadanos sumisos o ciudadanos rebeldes, pero boicoteando, ¿no? Al sistema, pero no haciendo algo por el sistema. Entonces es una herida, la verdad, muy profunda, muy dolorosa, que es importante sanar para poder acceder al éxito y sobre todo en el caso de los profesores, el sentir que si ellos vivieron, ¿no? Si tú viviste como profesor esta herida, puedes sentirte que no tienes un lugar en el mundo. Y puede ser que tal vez dentro de todos los profesores tú estás como en un rincón más opacado, no te salen los proyectos, ¿no? Es como que huyes a muchas oportunidades que hay, te cuesta trabajar en equipo porque es suivizo, tiene muchas dificultades para trabajar en equipo. Entonces puede que tenga accesos esos de timidez, tenga accesos como de no sentirse suficiente, no sentirse bienvenido, y esto da lugar, por supuesto, como digo, a que sea como un círculo vicioso, no se sale de ahí hasta que no se toma conciencia. Bien, esto es en cuanto a esta herida. Si quieres comentarme algo de esta herida y si no pasamos a la siguiente herida. No, lo que me había quedado pensando en algo bien importante que dijiste, que es totalmente inconsciente todo esto, ¿no? Que no sucede y no nos damos cuenta, que de pronto no todas estas características que estás mencionando, pero sí alguna cosa que pueda resonarnos, está bueno prestar atención y hacer como ese recorrido que hablabas hoy, ¿no? Desde que llegamos o que nos estábamos preparando para comenzar nuestra vida, ¿no? Claro, sí, y estas creencias son subconscientes. Entonces, en esta herida, la herida, vamos a decir, la creencia subconsciente es no alcancé el amor de mi madre o el amor de mi padre o de mis cuidadores, entonces no se me quiere, hay algo malo en mí. Y ahí es donde empiezo a sabotear, ¿no? Entonces, estas dos creencias poderosas que tienen que ver con la existencia también, ¿no? O sea, no soy bienvenido en el mundo, porque no puedo ser un hijo no deseado. No significa, cuando digo un hijo no deseado, necesariamente que no se le quiera. Lo que hace el niño es percibe que no se le quiere, porque de repente tú le preguntas a su madre y dice, pero si yo lo adoro, yo lo quiero, pero el niño ha percibido que no se le quiere. Entonces es bien válido esa percepción, pero como toda percepción se puede cambiar, porque solamente es una percepción subconsciente, como bien dices. ¿Bien?
Y si Bien. quieres paso a la siguiente herida. Sí, sí, sí. Sí, sí, cómo Bien. no. Bueno, tenemos la herida de abandono, que es una herida que también se gesta en momentos clave de la vida. Puede ser, como te decía, transgeneracional, en donde vengo de un árbol genealógico cargado de tal vez el linaje paterno, ausencias paternas, por fallecimiento o porque se fueron o abandonaron el hogar, ¿no? Y esto puede ir creando vacíos a nivel de en el árbol genealógico es nuestra fuerza, o sea, nuestros ancestros son como esa recarga, ¿no? Cuando tú tienes un celular, recargas el celular cuando se te ha acabado la batería. Ellos, los ancestros, son esa recarga que tú, viene la fuerza. Y si hay un linaje que viene como un abandono, es como que tu cargador de teléfono está fallando. No vas a tener suficiente energía o te vas a apagar muy pronto y no vas a poder funcionar en el mundo. De ahí la importancia de revisar el árbol genealógico. O sea, nada es casual, ninguna herida tampoco viene porque sí, sino que viene a veces heredada de generaciones. Y se puede también instalar a nivel de edades muy tempranas en donde tal vez el niño tuvo una hospitalización, en donde tuvo que ser dejado en el hospital o nació tal vez por incubadora, sobre todo como antes, en donde antes pues no se permitía que los padres, el padre participe del parto, de un parto respetado, entonces el niño estaba como de alguna manera abandonado a su suerte en una incubadora y los cuidadores no es lo mismo que puedan estar, el niño no puede percibir me están salvando la vida, lo que el niño percibe es me abandonaron. Bien, o puede tener la llegada de un hermanito en donde el niño se siente abandonado porque ha llegado otro y el otro es una prioridad, o también puede tener situaciones en donde el padre, la madre se ausentan por trabajo, o de repente un papá que falleció, queda una mamá viuda y ella tiene que salir a trabajar y entonces el niño se queda como en soledad. O estos niños que hay ahora en la actualidad que le llaman el niño llave. No sé si sabes, el niño llave es ese niño que lleva colgado, en vez de tener de repente algo colgado, lleva una llave porque está solo. Entonces llega a casa, saca su llave, abre y no hay nadie en casa. Bien, tiene que ponerse la comida, de repente con mucha suerte le han dejado la comida, se la calienta en el microondas, pero está solo. Bien, porque los padres, o de repente solamente una madre, un padre, que está trabajando y el niño está absolutamente en soledad. Y esto es algo que los profesores han de tener en cuenta en un historial. Es decir, saber que cada niño, cuando tienes la historia emocional, porque a veces tienes el historial académico, que es lo más típico, pero no tienes el historial emocional. Y en el historial emocional puede constar eso, ¿no? Constar que es un niño llave, constar que está solo durante muchas horas al día. Y esto lo puedes tomar ya el historial emocional como recurso importante de aplicar para saber que tal vez este niño tiene una herida de abandono, tal vez este niño tiene una herida de rechazo, ¿no? Y esto te va a dar pie a que tu forma de educar también sea distinta. No va a ser, no puede ser una educación para todo el mundo o aplicar un programa académico para todo el mundo sin tomar en cuenta las emociones y cómo aprende cada niño. Bien, entonces en el abandono, conforme tú te vas haciendo adulto, vas teniendo una máscara, una personalidad, porque como la máscara y el comportamiento surge por sobrevivencia. Es decir, por ejemplo, cuando decíamos en el rechazo, si yo descubro que tú no me quieres, voy a hacer algo para que tú me quieras. Bien, entonces voy a, como de alguna manera, crear un recurso. Algo que puede ser doloroso también. Ese recurso puede causar sufrimiento, pero es un recurso para no morir, para poder seguir viviendo y llegar a que tú me quieras. Pero como voy descubriendo que tú no me quieres, entonces va creándose una máscara de huida. Mejor huyo de ti antes de que me digas que no me quieres. Y en el caso del abandono, lo que graba el niño es mi papá, mi mamá o mis cuidadores no pueden estar conmigo.
Bien, y entonces no es lo mismo que el rechazo es no quiero estar contigo, el abandono es no puedo estar contigo, bien, es algo pasa en el exterior o algo pasa en mí que no puedo estar contigo. Puede ser una madre depresiva, ¿no? El niño llega a casa y la madre está enferma o la madre está en depresión y no atiende al niño o el niño no es importante para esa madre. Entonces aquí lo que el niño graba es, no gané el amor de mamá, ¿bien? Y ahí empiezo como también a ver cómo hago para ganar el amor de mamá. Entonces empiezo a buscar como que puedo ser útil. Y ahí es donde surge la máscara de dependencia o dependiente, que quiere decir que como niño he ido pensando y sintiendo que tengo que salvar a mi madre, o que tengo que salvar a mi padre, o que tengo que hacer útil, cosas útiles para que se me quiera. Y descubro que ayudando a los demás, empiezo a sentirme que me quieren o que me aceptan. Entonces voy haciendo como dependiendo del otro y voy buscando personas en las cuales yo pueda salvar, porque son las personas que van a tener problemas, personas que son adictas, personas que tienen una enfermedad. Entonces me voy a sentir atraído por esas personas para ayudarlas, porque en el fondo, ¿no? Siento ese gran vacío, tengo un terror a la soledad. Y entonces estas personas nunca se van a ir de mi lado, porque si es un adicto no se va a ir, o sea, siempre va a depender de mí. Si es una persona enferma va a depender de mí, si es una persona con muchos problemas va a depender de mí. Y eso es una trampa, que si no se da cuenta la persona que tiene el abandono, se engancha a situaciones de alto sufrimiento y de alto riesgo, porque son relaciones tóxicas las que se establecen y no se puede separar, porque si se separa, entonces se va a quedar con que no es útil, no vale nada y otra vez se queda en soledad. Porque si tú te rodeas de personas que tienen éxito, personas que no te necesitan, personas que tienen todo resuelto, entonces tú no tienes nada que hacer en esa relación, ¿no? Entonces ahí es donde te quedas contigo mismo y como no se pueden quedar consigo mismos, aparecen todos estos miedos y terrores a me engancho al otro, por eso tiene que ver con la codependencia. Y en el caso de los profesores, son este tipo de profesores en donde todo es su mundo, es el aula. Entonces es como que quieren salvar a sus alumnos, quieren como sentir que sus alumnos son seres débiles y que ellos tienen la respuesta, que ellos tienen la solución, son ese tipo de profesores que hablan con los padres en exceso, ¿bien? O que están pendientes de los problemas, le llaman por teléfono a casa, o en día domingo le dicen al papá, llámame a casa, ¿no? O sea, como que no tienen una vida propia, sino que están rodeando de toda esta historia y en realidad no se están dando cuenta que están dando de alimentar al problema. Porque quien tiene que resolver y empoderar es a los padres. Pero aquí el docente cree que él es el salvador, de manera subconsciente, todo esto, ¿no? Claro. Hay que aclararlo siempre, o sea, no es que yo me voy a creer un salvador, va surgiendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una trampa, puede ser que tenga muchos niños con muchos problemas. Bien, Claro. a más problemas, mejor se siente el profesor salvador. Y entonces los niños, en esta ley de atracción, van a tener problemas. Van a ser niños adictos o jóvenes adictos, o voy a estar metido en todo tipo de situaciones donde tengo que salvar a estos adictos. Y hay que desarmar esto, porque esto es a nivel energético. No estoy, en realidad, el Salvador cree que está salvándoles, pero en realidad les está dando ese carbón al fuego. Y entonces más problemas, más adicción, más todo, porque en realidad no estoy separando la historia y quién es el responsable de ese niño, o empoderar en todo caso a ese padre, pero yo no ser ese salvador o esa persona que ha vivido el abandono, y entonces me rodeo de todo lo que sea
en el aula problemas, situaciones, estrés, ¿no? Entonces no es casual, hay un tipo de profesores que tiene esta temática, no sé si habrás observado, Carmen. Sí, 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 sin duda, porque en el fondo es, me estoy sanando yo, me estoy salvando yo, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Sí, he observado y he vivido, digo, pienso que todos hemos vivido de alguna manera estas cuestiones y bueno, está bueno también hablar de esto porque uno se va dando cuenta dónde estuvieron las heridas y cómo ha podido ir transitando y que es posible también, si bien hemos vivido situaciones que tengan que ver con el rechazo, con el abandono, consciente o inconsciente, ¿no? En mi caso yo perdí mi papá cuando era adolescente, entonces eso también de alguna manera me impactó, perdí mi abuelo también, que era una figura muy importante en mi vida, vivía conmigo, yo era pequeña cuando él faltó, y, y esas cosas después me fueron generando esas heridas que se fueron activando después, ¿no? Y ahora después de un recorrido de autoconocimiento, y, bueno, ahí es como que me voy dando cuenta de actitudes de repente o de circunstancias en las que me he encontrado o por qué me he encontrado con determinadas situaciones o personas y para qué, ¿no? ¿Para qué? Y tiene que ver con esto que hablabas al principio, de qué es lo que vine a hacer aquí, cuál es mi misión y qué vine a aprender, ¿no? Capaz que eso también me gustaría como que explicitaras, ¿no? Que todos hemos venido por algún motivo o para cumplir una misión, y esa misión después, lo que nos pasa, las personas con que nos encontramos y nuestras experiencias reflejan o proyectan parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Exactamente, siempre hemos venido para algo, como bien dices, yo siento que es, desde mi punto de vista personal, es para expandirnos, expandir la conciencia de nuestras familias. Es decir, siempre tenemos la posibilidad de hacerlo distinto a lo que hemos venido a través de largas generaciones ancestrales repitiendo, ¿no? Entonces, si vengo de una historia de abandono, el antídoto es el compromiso, que quiere decir que voy a comprometerme conmigo, Claro. primero para poder sanar esta herida y comprometerme. ¿Qué pasa? Que en el caso del rechazo y en el caso del abandono, comparten esta huida de uno mismo. Entonces, huyo del otro y a la vez salvo al otro, pero en el fondo estoy huyendo de mí misma. O sea, en ambos están compartiendo esta situación. El compromiso significa que me comprometo a atender mis necesidades. Por eso decíamos que la gran herramienta es el niño interno, sanar el niño interno, porque entonces voy a darme cuenta que me puedo comprometer con mi propio niño, con mi propia niña, y atender mis necesidades más básicas, mis tiempos, por ejemplo, ¿no? Mis placeres, atender mi éxito, Claro. en vez de estar atendiendo lo que hacen otros, los problemas, las situaciones, porque si te das cuenta nos entretenemos en eso y perdemos la conexión o el compromiso con nosotros mismos. Entonces, la idea de la vida, pienso, es esa reconexión con nuestra esencia divina, espiritual, de poder ser distintos a todo lo que nos pasó y poder ir hacia la vida y poder en la vida alcanzar esa felicidad, esa plenitud y poder compartir con los demás pues nuestro éxito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, muy interesante, porque además siento como que es bien importante, por lo menos para mí, el ir sanando todas esas memorias, porque también siento que no va a pasar lo mismo con los descendientes, ¿no? Que van a vivir de una forma diferente, como que Esto, tendrán que resolver otro tipo de cosas, otro tipo de heridas, pero estas es, como que van a ir siendo sanadas, ¿no? Eso es qué muy rico. valioso, qué valioso, qué valioso lo que estás diciendo, Mari Carmen, porque creo que vendrán épocas con nuevos retos.
Sí. en los cuales nuestros niños han de estar preparados para lo nuevo por venir, sea a nivel tecnológico, a nivel económico, político, social. Entonces, de ahí la importancia también de eso que tú dices, ¿no? De poder sanar nuestras historias para dejar libres a los descendientes. Y cuando reclamamos nuestro derecho de hacerlo distinto a como lo hicieron nuestros padres, entonces de manera amorosa, ¿no? Podemos ir explicando más adelante en un ejercicio, el poder sanar que tenemos todo el derecho de hacerlo distinto. Y ahí es donde sientes cómo tu fuerza creadora de, de todos los ancestros te envía ese acuerdo, ¿no? Y te da la fuerza para ir hacia adelante en el mundo. Y bien, si quieres pasamos a las otras tres heridas. Sí, sí. Bien. Bueno, la herida de la humillación. Esta herida, como su nombre lo dice muy claro, es una de las heridas más profundas que podemos adquirir y es una herida en donde hemos recibido una crítica constante. Es como que a veces hay familias, ¿no? En donde el bebé dice, ay, qué bonito el bebé, qué lindo, bienvenido al mundo, globitos y todo. Pero llega un momento que cuando el niño empieza a mostrarse, ¿no? Va evolucionando y va mostrando actitudes, ¿no? Va cogiendo de repente algo en la mesa, de repente viene la mano castigadora y dice, no, no, ¿no? O viene ese, no, no toques esto, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Entonces el niño que en un momento dado parece que estaba en el paraíso, ¿no? Dice, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ya no soy bienvenido. Lo que hago está mal, porque la humillación tiene que ver con el hacer, con ese verbo hacer. Lo que yo hago es criticado. Entonces aparece toda esta gran cantidad de nos que hacen los papás, los docentes, ¿no? A la hora de corregir al niño. No, no se escribe así, se escribe así, ¿no? Entonces estoy no respetando al niño y estoy como valorando el error y le estoy diciendo que te has equivocado, ¿ya? Y a veces también, creo que eso te lo comenté en algún momento, esta autoridad que nos da ser docentes o profesores, de alguna manera, cuando tenemos heridas del pasado, nos da como ese permiso de decirle al otro, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Tengo un cartón que me dice que yo tengo una autoridad y que te puedo decir que tú te equivocas. Bien, y esto es bien peligroso, porque es como que puede haber docentes que necesitan una grandes cantidad de reconocimiento, que se sienten bien diciéndole al otro lo mal que lo hacen, ¿bien? Y esto es una humillación. Entonces muchos niños vienen de historias de padres que tal vez no tienen la intención de humillar al niño, pero lo están haciendo. Cuando no se le dice al niño, por favor, me pasas la taza, ¿no? Pásame la taza. Y a veces con un tono de voz como, ¿no? Muy fuerte, o un tono de voz como, ¿no? De cólera, Sí. y el niño siente que no se le respeta, ¿no? O abro su habitación, o el niño está viendo de repente su programa favorito, y le digo, mira, cuida a tu hermanito, ¿no? Y me voy a comprar. Y no le estoy preguntando, ¿no? Si puede hacerme un favor, Claro. ¿no? Es como que estoy imponiendo, ¿no? Y esto lo hacen también los docentes, no solamente los papás, humillar al niño de maneras sutiles o de manera directa y diciéndole eres un tonto, qué torpe, ¿cuándo aprenderás? ¿No? Entonces el niño va creando como si vivir es un sufrimiento. Y entonces eso le hace crear una máscara que se llama la máscara del masoquista, ¿no? Debe ser que lo que yo hago es malo, entonces todo el mundo me dice que lo que yo hago es malo. Y no tengo derecho a opinar, no tengo derecho a decirte, ¿no? Algo, porque soy niño, lógicamente. Y entonces ahí se va creando una gran inseguridad en el niño. El niño no sabe si puede hacer, si puede ver su programa favorito o no, porque a veces mamá dice que sí, a veces papá dice que no. Entonces empieza como una ambivalencia, el niño se vuelve muy inseguro y conforme va creciendo esa inseguridad continúa. Entonces son un tipo de personas que ya cuando se hacen adultas van preguntando, van como diciéndote cosas como,
¿me queda bien este color o me veo gorda con este color rojo? ¿No? Entonces es como si de alguna manera te estoy dando a ti el permiso de que me digas si yo estoy gorda o no. O sea, te estoy poniendo mi inseguridad. O te digo, este informe, ¿no? ¿Estará bien o estará mal? Entonces es como que te estoy dando a ti la autoridad y el poder de que tú me digas que está mal, ¿no? Estoy como dándote el pie a que tú me humilles o me critiques o me trates mal. Entonces por eso se convierte en un masoquismo, porque es como que es una forma de vivir en el sufrimiento de que yo merezco el abuso o merezco el maltrato y está relacionado con el bullying. Si te das cuenta, en el bullying, el Claro. niño que es ¿no? abusado es ese niño que no sabe decir que no, es ese niño que no sabe poner límites, Límites. Sí, ¿bien? No lo sabe hacer. ¿Pero por qué no lo sabe hacer? Porque no se le ha autorizado. En casa o el profesor no ha podido enseñar, darle al niño esta valiosa herramienta de decir no, o poner límites, o darle seguridad. Porque básicamente los abusadores saben exactamente a quién abusar. claro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estaba en el aula, era ese niño tímido, ¿no? Llevaba en su lonchera su pancito que le ponía su mamá con su, aquí le llamamos la jamonada y el queso. Entonces, si tú te descuidabas, veías que los niños que eran así más gorditos, ¿no? Y grandes, ¿no? Le quitaban su pan y él no decía nada. Y no le decía tampoco al profesor, ¿no? Y se dejaba quitar, ¿no? Entonces, esto a largo plazo va a hacer que ya este bullying o este abuso sea mayor, pero empieza desde los primeros años cuando el niño no sabe decir, no, es mi pan, ¿no? O Ujú. el docente que pueda darse cuenta e intervenir, ¿no? Entonces ese niño grande y gordito que come mucho, es que ve como un radar en el aula quién es el niño al que sí se va a dejar quitar, porque si ve otro niño grande, a ese no se va a meter con ese niño, se va a meter con el que no le va a decir que no, no le va a colocar el límite y le va a permitir, ¿no? Es una sumisión. Entonces, esto empieza también desde casa y empieza con el docente cuando ha de enseñar y ha de tener derecho a poder decir su opinión, a poder decir que no en un momento dado. Pero a veces en las escuelas no le podemos decir que no al director, no le podemos o dar una opinión, ¿no? Entonces a veces tenemos que cumplir las cosas de manera, ¿no? rutinaria, rígida. Entonces se va perdiendo esas oportunidades, entonces nos volvemos seres sumisos en donde el otro nos puede humillar fácilmente porque no hemos podido acceder a el empoderamiento. Bien, esta herida da un gran empoderamiento cuando la sanas. Claro, Bien. claro. Uh-huh. Sí, bien, pues si quieres pasamos a la siguiente herida, Sí, la herida de la traición. claro. Bueno, esta herida también nace en momentos claves de nuestra vida cuando nos sentimos engañados. Es como cuando a ti te prometen tu cuidador o tus padres, ¿no? Te dicen, eh, vamos a salir el domingo a un paseo por el parque, ¿no? Entonces tú ya como niña estás lista, preparada, ¿no? Y de repente ves que o papá no llega, o que si ha sido mamá, pues que mamá está ocupada, o que la han llamado por teléfono, o que mamá está molesta, y no pasa nada, no, nunca fuiste al parque, ¿no? Entonces a veces tú se lo dices, o a veces te quedas callado, y empiezas a darte cuenta que papá y mamá es como si mienten o te engañan, ¿no? Y no cumplen lo que dicen, ¿ya? Y esto hace que genere toda una serie de miedo a ese engaño, miedo a que me engañen, miedo a que tú no cumplas lo que dice. Entonces, para evitar esto, me voy a convertir en una persona controladora. Por eso la máscara de la traición es el control. Para que tú cumplas lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, yo voy a controlarte. Y son personas que empiezan a controlarlo
todo, el proceso. Si son docentes, pues están controlando todo el proceso, no trabajan por un objetivo, no confían en el niño o no confían entre ellos mismos en su equipo y están controlando todo el detalle, todo tiene que ser absolutamente como rígido, ¿no? De saber todo en una estructura para que no se me escape. Es como que lo imprevisto me molesta, lo imprevisto me asusta, Claro, ¿no? me Todo tiene desestabiliza. que ser estable. Ajá, sí, cuéntame, Mari Sí, sí, Carmen. eso te decía, me desestabiliza, sí, me saca del Ajá. lugar. Exactamente, ¿no? Y como docentes es como que a veces tenemos que tener el PowerPoint perfecto, tenemos que tener la clase estructurada, el contenido estructurado, no se me puede escapar nada. Y si hay un alumno que me saca, ¿no? Con una pregunta o me saca de lo que yo quería decir o hacer, me siento mal, incómodo, algo pasa en mi cuerpo y puedo reaccionar de mala manera también, porque me siento invadido, porque no me estás dejando controlar. Y eso Ujú. es también peligroso, porque entonces perdemos esa conexión con la fluidez, con la co-creación, que significa que yo solo soy un facilitador. Y como facilitador o facilitadora, voy a facilitar un ambiente de clase y entre todos vamos a crear la clase. Y eso aligera muchísimo a la persona controladora cuando decide sanar esta herida, porque esta es una de las heridas que produce más desgaste energético, porque es como que he grabado que todo depende de mí. No puedo confiar en ti, no puedo delegar porque te vas a equivocar, porque hay un terror a la equivocación. Porque acuérdate que como niños están grabando, ¿no? Mi padre se equivoca, mi padre me miente, o digo padre, pues puede ser madre, ¿no? Mis cuidadores se equivocan, mienten, no puedo confiar en ellos, entonces no puedo confiar en los demás. Y de alguna manera he perdido también la conexión divina, porque recordemos que para un niño sus padres son Dios, son esos primeros dioses. Entonces ese Dios que falla, que se equivoca, que no cumple lo que dice, entonces no voy a confiar en esos dioses. Y cuando tenga que conectarme con la divinidad o como yo quiera llamarle, Dios, la Virgen, Buda, el universo, la fuente creadora, los ángeles, no voy a poder conectar porque tengo esta creencia de que yo solo, yo solita tengo que controlarlo todo, porque no se puede confiar. Entonces no puedo ni confiar en la divinidad y entonces corto el suministro de la abundancia, de todo lo que se me puede dar como regalos divinos, porque siento que yo tengo que controlarlo todo. Y ahí es donde empiezo a agotarme, puedo tener enfermedades generalmente articulares, ¿no? Donde tengo que cargar todo el trabajo de todos. Son esos profesores que hacen el trabajo de los demás, ¿no? Si están en un equipo, pues hacen el trabajo de todos, porque prefieren hacerlo ellos solos, porque no se puede confiar en el equipo, porque el equipo lo va a hacer mal. Entonces lo hago yo solito, ¿no? Entonces se pasan 1000 horas trabajando, llevando su trabajo a casa, controlando al milímetro. ¿Y qué van a hacer los demás? Aprender de ese control. Entonces, si tú controlas todo y ya lo tienes todo controlado, entonces, ¿qué me queda a mí? Nada, ¿verdad? Entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces yo empiezo una actitud y un comportamiento de, claro, si tú lo sabes todo, Claro, yo no tengo nada que hacer, yo voy a mis cosas, a mi claro. aire, ¿no? Entonces no se da cuenta este profesor que está atrayendo personas que, ¿no? Van a dejarle solo y le van a abandonar también porque realmente no, él está haciéndolo todo. Bien, a su manera, en su criterio, entonces no deja que el otro participe y se va a rodear de este tipo de personas para no delegar, aun cuando diga, ay, no se puede delegar, ay, no se puede confiar en estas personas, siempre me toca el mismo equipo, siempre me tocan los mismos alumnos, que tengo que estar pendiente de todo, ¿no? Entonces es un gran desgaste físico, emocional, energético, porque cada herida está atrayendo a determinados personajes para cumplir, es como un libreto que ya está escrito
y lo único que tienes que hacer es día tras día escenificar, tienen que venir los actores y los personajes, ¿no? que van a representar la herida, y siempre vas a estar con personas que no son confiables o te van a fallar, no te van a cumplir, y hay que desarmarlo porque eso está en el pasado como todas las heridas. Bien. Bien, van a ir retroalimentando mi herida, todas esas circunstancias y las personas que atraigo van a ir retroalimentando. Sí, lo Exacto, importante es ir haciéndolos conscientes de todo eso, ¿no? exacto. Es como este mito de Prometeo, ¿no? Que sube con toda la piedra, ¿no? Hasta arriba, y cuando llega arriba, otra vez cae y baja con la piedra y luego vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿no? Es como que todo el tiempo lo que hace la herida es escenificar un libreto de vida y vuelve y vuelve y vuelve. Es como también le llamo yo un limbo, ¿no? Entonces hay que aprender a salir de este limbo para sanar las heridas y no atraer a todos estos personajes que van a dar vida a mi libreto. Hay que dar ese libreto por caducado, por poder crear un nuevo libreto para nuestra vida. ¿Bien? Y bueno, la última herida sería la herida de la injusticia, que tiene que ver cuando en momentos clave de tu vida, como decíamos, en el vientre materno, en tus primeros 3 años de vida, en tus primeros 7 años de vida, en la adolescencia, has grabado situaciones injustas. Es decir, a veces hay un tipo de padres que es como que le dan al niño a veces, o tienen 2 hijos o 3 hijos, y a los 3 le dan lo mismo, ¿no? Justo ayer yo tenía una consultante que ella tenía conflicto con su hija porque su hija siempre le decía, pero, o sea, ¿por qué siempre estás pensando en mi hermana y no piensas en mí, ¿no? Entonces ella venía por los celos supuestos de la hija. Pero era muy curioso porque esta consultante lo que contaba era uno de los conflictos, que así eran muchos. Ella había comprado un neceser porque su hija se va de viaje, entonces necesitaba un neceser para todo tipo de cositas que hay que llevar en el viaje. Y le compró un neceser a la otra hija que no viaja, ¿bien? Y entonces justo le da a la hija, le entrega el neceser como regalo, ¿no? Y guarda el otro neceser para la otra hija. Entonces la hija descubre que tiene en la mesita de noche el otro neceser para la otra hija. Entonces le dice, pero ¿por qué le compraste a mi hermana un neceser si soy yo la que necesito? O sea, ella lo que estaba reclamando es sus deseos de ser importante, ¿no? Entonces ella le dice, pues es para que tu hermana no se moleste, ¿no? Entonces es como que esta madre quiere aplicar justicia comprándole las dos cosas lo mismo a las hijas. Ah, además lo compró de distinto color. Entonces, porque si los hubiera comprado iguales, la hija argumenta y dice, pero es que yo quería el azul y tú le has dado el rojo, entonces ya hay conflicto ahí, ¿no? Entonces, esta mamá lo que estaba haciendo es aplicar justicia a su manera, pero no estaba atendiendo las necesidades de su hija, y una de sus hijas no necesitaba un neceser porque no viajaba. Claro. Y la otra sí, lo justo es darle a la niña que tiene eso, pero ella, lo que pasa es que en el fondo ella fue descubriendo que guardaba culpa, que guardaba un gran estrés en la relación con sus hijas. Pero aquí lo que nos dice esta herida es ese deseo de los padres que quieren aplicar justicia, pero en realidad lo que están haciendo es sentirse injustos en la percepción de los hijos. Entonces, esta herida es fuerte porque va a crear una máscara de lo que llamamos una máscara de rigidez. ¿Bien? ¿Por qué es esto? O sea, la persona ya no piensa, actúa de una manera rígida, entonces compro 2 neceseres. No lo pienso, actúo, ¿no? Quiero ser como muy de las normas. Entonces, a nivel docente, es ese tipo de profesores que las normas son lo primero, ¿no? El decálogo es lo primero, no te puedes salir de la norma, ¿no? Tiene que ser todo cuadriculado, entonces por eso es una máscara de rigidez que hace que te vuelvas totalmente estructurado, ¿no? Y que quieras aplicar justicia, pero en el fondo
te conviertes en un ser injusto. Y lo mismo en el aula, quieres aplicar lo mismo para todos los niños y no estás atendiendo las necesidades de cada niño. Bien, entonces es como que no estás mirando más que a ti mismo en tu propia rigidez. Bien, y tiene que ver pues con distintas situaciones de injusticia grabadas en momentos de nuestra infancia. Bien, hasta Sí. aquí algún comentario, Mari Carmen. La verdad que es muy interesante todo esto y sin dudas hay que ir profundizando, ¿no? En cada una de estas cuestiones que estás compartiendo, y eso lleva un tiempo, y eso lleva un proceso, y lleva un entendimiento. ¿Podrías, Alicia, compartirnos algunas herramientas o algunos tips como para ir identificando y sanando las heridas? Claro que sí, Mari Carmen. Lo importante es, al detectar la creencia subconsciente, ahí es donde aplicamos la herramienta. En el caso de la herida del rechazo, por ejemplo, aprendí que no me quieren, bien, que hay algo malo en mí y que por lo tanto no me quieren. Y entonces es como decíamos, huyo de las oportunidades o de algo que me pueda dar amor, porque estoy depositando el amor afuera y no el amor dentro. Entonces aquí lo que se puede hacer es, también esto puede servir también para la herida de abandono o la de humillación, porque lo que nos va a hablar es de esa mirada hacia adentro, es decir, aprender a amarnos a nosotros mismos y poder desde ahí, ¿quién más te va a querer en el mundo mundial? Tú misma, ¿no? Y desde ahí no tengo que esperar que el otro me quiere o que él me quiera, ¿no? Entonces ya voy a empezar a soltar una expectativa que es que el otro me tiene que querer, ¿no? Entonces es muy rico cuando sientes que el otro no te tiene que querer, es solamente puedes admitir las diferencias, porque otra de las cosas que sana la herida del rechazo, de la huida, ¿no? De esta máscara de la huida, es la inclusión, la integración, yo me incluyo. Un ejercicio, un tips en clase, por ejemplo, es observar cómo tú hablas con tus alumnos. Hay muchos profesores que dicen sí, pero, es decir, no se dan Ajá. cuenta que no están tomando en cuenta, ¿no?, lo que dice el alumno y le están inmediatamente corrigiendo. Eso es, por ejemplo, un rechazo de lo que está diciendo el alumno. Bien. Esto es muy notorio. Por ejemplo, si yo te digo, Mari Carmen, estoy feliz y contenta hoy domingo, pero resulta que hay una actividad aquí afuera que es muy ruidosa y me está entreteniendo. ¿Con qué parte de la frase tú te estás quedando de esta historia? Claro, hay algo que está incomodando o hay algo que no está siendo completo. Sí. Exacto, pero te olvidaste de la parte que yo dije, que soy feliz y estoy contenta hoy domingo, porque la borré. El pero tiene esa capacidad de rechazar lo anterior. Entonces, si yo tengo o he detectado que tengo una herida de rechazo, no voy a ir rechazando, sino que voy a ir incluyendo al otro. Y en vez del pero, utilizo el y, por ejemplo, ¿no? Es como si yo dijera, estoy muy contenta hoy domingo y hay una actividad allá afuera en donde hay ruido y estoy enfocándome ahora en ti, ¿no? Cambia mucho la historia. Claro, yo ¿Sí? voy a decir, ay, qué bueno, Alicia valoró esta actividad que tenemos juntas y la otra como que, bueno, la puso en otro Está, lugar. pero no es una prioridad. Entonces el pero, quitarlo o observarte. Una de las herramientas es la autoobservación, de cómo me dirijo al alumno y también puede ser el profesor en sus relaciones personales, cómo utiliza el pero. Porque a veces cuando somos profesores tenemos, como decía antes, esa etiqueta de tengo que saberlo todo. Y eso pesa un montón. En realidad, si yo no sé nada y me abro a la curiosidad, a la incertidumbre, a lo inesperado, me libero.
de todo ese cartón, ¿no? Porque a veces cuando alguien habla, no sé si te ha pasado, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y tú qué eres, no? Yo Sí, soy profesora, entonces les cambia la cara, ¿no? Como diciendo, ups, no, se va a fijar en qué me equivoco, me va a corregir, nos viene toda la memoria de cuando éramos niños. O sí. de repente, si somos rebeldes, provocamos a la persona para que, ¿no?, se equivoque, o la retamos, ¿no? Entonces a veces como que esta etiqueta de profesor, en vez de ayudar, obstaculiza. Entonces a mí siempre me gusta llamarme facilitadora, pero esto me ha costado marcarme, ¿eh? Esto ha tomado su tiempo porque, claro, yo estudié posgrados y sé muchas cosas, muchos títulos, y de repente que yo me diga facilitadora, como que, ¿y qué pasa con todo lo otro, no? Entonces es como un trabajo interno de realmente poder soltar, ¿no?, todas esas búsquedas de reconocimiento, esos entretenimientos para no tocar la herida. Entonces, cuando ya tocas la herida, la empiezas a sanar, te vas dando cuenta que ya no necesitas la etiqueta, que ya no necesitas ser profesor, que eres uno más dentro de la clase, un facilitador de un ambiente, un facilitador de una co-creación con los alumnos. Cambia mucho. Entonces, eso en tu cuerpo tú notas que hay como una sensación de ligereza, ¿no? Incluso ahora tú eres facilitadora de esta cumbre, pero esta cumbre está co-creada de muchas personas, no solo tú. Entonces empiezas a aligerarte, a sentirte que todo fluye, porque no depende de ti, es una codependencia en todo caso del universo, de todas las personas que estamos aquí, compartiendo contigo, creyendo en tu proyecto. Entonces cambia la cosa, ¿no? Entonces evitamos ese gran desgaste que nos puede ocurrir mental, físico, emocional, a la hora de desconectarnos, como que nosotros somos todo y tenemos que controlarlo todo, y entonces somos los profesores, ¿no? No nos podemos equivocar, ¿no? Entonces el facilitador se equivoca, el facilitador aprende del error, tiene un plan B, un plan C, un plan D, si no funciona una cosa, funciona otra, o toma lo inesperado como esperado, lo convoca para poder desde ahí ver qué hago con eso que sucedió de manera inesperada, ¿no? Siempre hay una solución para todo, y a veces son soluciones que no nos gustan, pero que forman parte del sistema de todo eso, ¿no? Y entonces es bien rico el poder soltar las etiquetas, y ojalá que a nivel político, educativo, pudiera en algún momento poder sentir que el profesor es un guía, uno más, un facilitador, que ha recorrido un camino, pero que no tiene la verdad, ni tiene que imponer la verdad a los alumnos, ni que los alumnos tienen que repetir lo que él dice. Es más, lo interesante es que lo cuestionen, ¿no? Que lo que dice el profesor lo analicen, lo investiguen y Claro. genere, ¿no?, otros ambientes en donde se pueda dar otras formas de comunicar. Entonces, para esto el profesor tiene que haber sanado sus heridas para poder soltar eso que tanto le ha servido para su sobrevivencia, esa etiqueta. Eso le ha permitido salir adelante. Entonces, tampoco se trata que tú renuncies a la máscara así nada más porque sí, sino que le agradezcas. O sea, vamos a empezar con el trabajo sanado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer como docente? Puedes buscar una fotografía en donde tú sabes en qué edad fue las mayores heridas. O puedes trabajar herida por herida, o puedes trabajar todas las heridas juntas. Y entonces buscas una fotografía de repente cuando tenías 5 años, 6, 7, en donde trabaste, ¿no?, el hecho de que no te querían, de que no podían estar contigo, de que tú no vales, en la herida de la humillación, la creencia es yo no valgo. Y fíjate que si tú no vales, esto también me gustaría aclarar aquí una cosita, cuando tú dices yo no valgo, estás hablando como que no tienes ningún valor, por lo tanto es como si fueras una basura, un desecho, porque lo que hacemos con la basura, con los desechos que no valen, es dejarlos, ¿no?, a que se lo lleve el contenedor de basura.
Entonces es una creencia bien poderosa a nivel subconsciente de inexistencia. O sea, como no valgo, soy una basura, no existo, entonces el otro me va a tratar como basura. Por eso de ahí el bullying, el abuso, porque en el fondo siento que no valgo y entonces el exterior me lo va a demostrar. El exterior siempre es un espejo que me va a demostrar la creencia. Bien, entonces en el caso de esos niños, pues van a atraer a los maltratadores. O tú como profesor vas a atraer a todos los alumnos que te faltan el respeto. Y tú chiquitito y los alumnos grandes, porque es un conflicto con la autoridad. Ahí hay que sanar. En algunos casos es recomendable que vayas a terapia, a sanar directamente el niño interno. Y a veces con este ejercicio que voy a compartir puede ser útil también ese trabajo. Bien, todo depende de la profundidad de la herida, ¿no? Como toda herida, si tú te has cortado, ¿no? De repente solo con una bendita es suficiente, o si te has cortado, pues vas al doctor, o si te has cortado profundamente, tal vez haya que operar, ¿bien? Entonces todo esto es importante de que tú valores qué tan profunda está la herida en ti, ¿bien? Y esto lo vas a ver en tu presente, qué tan enredado estás en tu presente, qué tan repetitivo, ¿no? Los problemas están en tu presente, es un indicador de cuán profunda está la herida. Bueno, y volviendo al ejercicio, entonces tú tomas una foto tuya y es como que vas a dialogar o vas a sentir lo que te transmite la fotografía y poder descargar tus sentimientos, tus emociones de tal vez esta niña no querida, de esta niña que no vale, de esta niña que no existe, ¿no? De esta niña tímida tal vez que no existe, de esta niña controladora que tenía que hacer que cumplan todo, 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 porque si no, realmente no puede confiar, tener la confianza, o esa niña estricta, rígida, aburrida, sin placer, con culpa, ¿no? Entonces que salga todo ese cúmulo emocional que hay es bien importante, porque entonces ya estás conectando con este ser interior, con tu niña interna. Un segundo momento puede ser que ya después de haber descargado todo eso, no tiene que ser todo en el mismo día, es un proceso, ¿bien? Puedas hacer un altar, porque esto es bien importante, que tú te adores a ti misma, que tú te ames a ti misma. Y como no lo has aprendido, estás esperando el amor de mi madre, que me quiera, mi mamá, mi papá, mis cuidadores, entonces has aprendido a colocar en el exterior ese valor y no en el interior, de que tú te puedes amar a ti mismo y de que tú eres el adulto que va a amar a ese niño, a esa niña herida. Entonces en el altar tú lo haces muy bonito de la manera que tú quieras hacerlo. Puedes colocar una velita, puedes colocar una imagen del poder creador, de la religión que tú creas, si crees en los ángeles, en Dios, en la Virgen, el Espíritu Santo o en una fuente creadora universal, colocas ese símbolo también o un objeto que simbolice esto. Puedes rodear el círculo del amor a la fotografía, entonces colocas de repente florecitas alrededor de tu fotografía, o puedes colocar unas luces de guirnalda de Navidad alrededor, como iluminándote, ¿no? O puedes colocar cuarzos, o piedras, o objetos, es decir, un ritual que es como sagrado, en donde tú vas a honrar tu presencia. La adulta se va a hacer cargo de la niña y va a poder decirle, tú brillas, ¿no? Lo primero es decirle, aquí estoy contigo, ¿bien? No estás solo, porque es importante en el abandono curar esta herida de que estoy solo, esta creencia de que estoy solo, lo mismo en el control, en la máscara del control, con la herida de la traición, en el rechazo porque nadie me quiere, entonces ahí es clave. En general, en todas las heridas es clave esto, pero básicamente en profundidad con estas, ¿no? Y entonces al rodear de objetos, ¿qué es lo que va a pasar en tu cerebro? Nuestro cerebro tiene una cualidad que no distingue lo real de lo simbólico.
Entonces, cuando haces un ritual, tu cerebro cree que eso es real y lo va a aceptar como real. Bien, y esto tiene que ver con tu identidad, porque lo que queremos es que tú vuelvas a tu esencia original, ¿no? A conectar otra vez a las necesidades de esa niña interna y poder escuchar, respetar sus necesidades. Entonces, después que digamos que has descargado todo el dolor, ¿no? Es como cuando alguien se cae, ¿no? Entonces uno llora, el niño llora, lo abrazas y después le preguntas, ¿no? ¿Y qué quieres ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero los adultos no hacemos eso. O a veces los profesores o los padres, el niño se cayó y le decimos, ya ves, te dije que no pisaras eso, ya te caíste, levántate. O no se llora, no llores, ¿no? Entonces empiezan a callar el dolor del niño y, o sigue para adelante, vamos, tú puedes, sigue para adelante, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es que puedas atender tus necesidades. ¿Quieres llorar? Está bien que llores, ¿no? ¿Tienes cólera? Está bien que tengas cólera. Entonces rompo un papel, agarro un papel, es mi cuidador y empiezo a romper porque esa figura de me hizo esto, pero en realidad nadie te lo hizo. Lo que pasa es que es una experiencia de vida y tus padres, estos cuidadores son los mejores maestros que tú escogiste para esta herida. Bien, entonces va a haber este proceso a la hora de colocar este altar, va a ser ese estado de presencia que tú vas a tener con tu niña o tu niño interno, y el proceso es de poderle agradecer que sobrevivió. Entonces le dices, yo estoy aquí como adulto, yo me hago cargo de tus necesidades, yo voy a escuchar tus necesidades, aunque sea 5 minutos al día, pero voy a este altar para poder conectarme con la niña interna y que me avise y me diga lo que necesita, no lo que el otro necesita, lo que la niña necesita, no lo que le digan que necesita, lo que verdaderamente la niña necesita. De repente aprender a decir que no y aceptar que el otro también puede decir que no, porque claro, cuando reclamas un derecho, el otro también tiene derecho. Entonces, poner los límites, ¿no? Entonces, no sentirme mal cuando el otro pone un límite, lo incluyo. Y así, o sea, puede ir descubriendo en esto que la niña misma va a comunicar en esos 5 minutos. Si tú permaneces en un estado de quietud, como en una meditación, escuchando lo que te transmite, va a llegar un momento, quizás no el primer día, tal vez no el segundo, pero el tercer día empieza a comunicarse la niña y te va a ir diciendo lo que necesita, o tal vez puede estar enfadada contigo también porque no has atendido o no la has respetado o va a pasar algo. Entonces lo recomendable es hacerlo por lo menos 7 días, pero puedes hacerlo más tiempo si tú lo necesitas. O sea, tú vas a determinar cuál es lo ideal para ti. Y en estos 7 días vas a ir como la última imagen que tú tienes antes de dormir, para que tu mente subconsciente se quede con esta imagen, es agradecer, es verte a ti allí, rodeada de amor, te enchufas al poder creador, que el poder creador te está dando toda la energía, ¿bien? Y claro, también se podría hacer un trabajo ancestral, pero hoy el que quiero compartir es este, y entonces viene el poder creador directamente hacia ti y hacia tu adulto. Entonces esto es una trinidad, poder creador, adulto y niño. Esta trinidad es sagrado, tú lo sabes, y lo saben, ¿no? En el mundo holístico, el poder del tres, el poder de la trinidad. Y entonces esta profunda conexión es una conexión espiritual, es muy potente, es un ejercicio que parece muy sencillo, pero es muy potente y muy transformador. Entonces conforme, ¿no?, te vas a ir a acostar, miras tu imagen, agradeces, le dices nuevamente todo lo que tú quieras comunicar a tu niña y te acuestas. Lo ideal es que no estés con el celular o te pongas a ver una película, porque siempre la última imagen que recordamos es lo que estamos. Entonces la idea es que tú recuerdes como última imagen esto y te acuestes pensando en tu niña interna, agradeciendo y conectando con el poder creador que te lo va
como que depositas todo el dolor que haya podido quedar todavía en la niña en el poder creador que lo transforme. Y así cada día puede que haya menos sufrimiento que tú envías al poder creador, porque es como que cada día se va liberando. Y a la mañana, cuando despiertas, ir a tu altar, ¿no? Así como cuando vas a lavarte los dientes, pues también vas a tu altar, agradeces un nuevo día, le dices a la niña que tú estarás aquí para atender sus necesidades. ¿Y cuál es la necesidad de hoy que no está cubierta? Y empezar a conectar ahí, ¿no? Entonces te levantas porque la mente subconsciente al despertar está muy activa, está saliendo ¿no? del sueño y está muy activa, va a quedarse con esa imagen. Y así durante 7 días vas a darte cuenta cómo se transforman tus emociones, tus sentimientos, y tu niña interna ya no se va a ir de ti nunca más, porque ya es como que se ha hecho un hábito, ¿no? Esto en programación neurolingüística también nos lo recuerdan, que basta una experiencia de 3 veces para poder instalar un hábito. Entonces en 7 días has garantizado que ya tienes ese entrenamiento y ya está adherida a tu niña interna, a ti, y vas a ver cuándo se molesta, cuándo está incómoda, ¿no? ¿Quién la incomoda? ¿Qué le ha hecho incomodar? ¿Cuál es la creencia? ¿No? Entonces es una profunda comunicación y sanación con el niño interior. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Lo que me resulta así sumamente interesante es cómo, que también en esta cumbre tenemos ponentes que van a profundizar en eso, cómo la neurociencia fundamenta todo esto, ¿no? Las características de nuestro cerebro, cómo toma lo simbólico como real. Digo, es muy interesante también conocer todo, cómo funcionan esos mecanismos, porque de pronto a alguna persona puede parecerle que esto es así como muy, no sé, Esotérico. sí, claro, como muy esotérico, pero a la vez nos vamos dando cuenta que también la ciencia está compartiendo algunos puntos de vista que tienen que ver con estos nuevos descubrimientos que hacen que podamos volver como a configurar, a reconfigurar nuestra verdadera historia, ¿no? Que podamos verla desde otro lugar, que podamos ir sanando, ¿no? Eso me parece sumamente Exactamente. interesante. Exactamente. Y tú puedes enriquecer también el ejercicio a través de poder liberar la máscara. Es decir, puedes dibujar en un papel una máscara que represente, ¿no? La huida, si es el rechazo, la dependencia, si es el abandono, el control, si es la traición, si es la injusticia, la rigidez, ¿no? Y poder actuar diciéndole a la niña interna que gracias por esa máscara, gracias por ese comportamiento, que ya no es necesario, que esa máscara ya cumplió su propósito y que ahora ya ella puede ir a la vida liberada de máscaras para poder encontrar su propia identidad, quién quiere ser. Y cuando empieza a descubrir los placeres, la gratitud, pero todo esto, como tú dices, está científicamente comprobado hoy, entonces empieza todo ese trabajo sanador. Lo que pasa es que muchos docentes han priorizado el intelecto y Claro. entonces, claro, todo lo quieren explicar desde un académico, ¿no? Y no es académico todo, sino que ahora, claro, hay estudios científicos que respaldan como la bioquímica incluso, ¿no? De nuestro cuerpo. Cuando tú estás en una vibración de amor, estás generando oxitocina, ¿no? Estás generando unas sustancias que son antiestrés. Entonces, cuando estás en estrés, en cólera, en pérdida de energía, estás en una bioquímica de cortisol, o estoy abandonada, estoy sola, nadie me quiere, entonces estoy en una sustancia cortisol. Y eso, ¿no? Crea inflamaciones, enfermedades, es como que todo el tiempo estoy drogada. Bueno, Alicia, sumamente agradecida por tantos aportes, por ese recorrido, por nuestras heridas, por nuestras máscaras y las posibilidades que tenemos de ir sanando,
encontrando una nueva manera de ver lo que nos sucede y de comenzar a ser nuestros maestros, ¿no? De ir encontrando esas posibilidades de no seguir retroalimentando eso que nos lastima, sino encontrar caminos que nos permitan realmente disfrutar de nuestra vida y por supuesto de nuestro trabajo, de nuestras actividades cotidianas. Así que te agradezco muchísimo y me gustaría que podamos seguir en contacto, por eso te voy a pedir que nos comentes cómo te podemos encontrar, en qué lugar, a través de las redes. Sí, gracias. Yo feliz de compartir todo esto y la oportunidad que me has brindado también de poder hablar del tema y poder hacer una invitación al amor, porque realmente el amor libera. Bien, cuando queremos hacerlo distinto a nuestros padres o a nuestros cuidadores o hacerlos distinto en el mundo, lo hacemos desde el amor, desde el derecho que también nosotros podemos ser seres de cambio, de transformación, y al hacerlo distinto sanamos nuestro linaje y nuestros descendientes. Entonces, desde ahí es donde yo me propuse, por ejemplo, los programas de radio, en donde trabajamos estas tomas de conciencia. Entonces, invito a todos los amigos docentes y a todo el público en general a que conecten las transmisiones en vivo que hacemos desde Perú a través de Radio Latina en el programa A Través del Espejo, los sábados a las 11 de la mañana, hora Perú, en donde doy temas de autoayuda y sobre todo hablamos siempre del espejo, donde todos somos espejos de todos. Hablo mucho de biodescodificación, de psicogenealogía, hay entrevistas también, y bueno, es todo un trabajo más interno de sanación. Y a las 2 de la tarde, los sábados, Educables, es un programa en donde difundo innovación en la educación y por supuesto también temas que tienen que ver con ayuda a los padres, a los docentes, a los ciudadanos para poder crear y co-crear juntos una nueva educación. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Alicia García Vega en Facebook. Tengo una página que es Biodescodificación con Alicia García Vega, y ahí le puedes dar like, también ahí comparto mucho. El blog también, en donde puedes encontrarme, es Psicogenealogía y Biodescodificación, corpress.com. Bien, y ahí también puedes encontrar también mucho material de esto y ahí me van a encontrar. Muy bien, Alicia, entonces vamos a seguir en contacto, creciendo y aprendiendo. ¿Mm? Sí, por supuesto. Si alguien quiere una sesión personalizada, también hay consultas online y pueden comunicarse al correo electrónico consultasbiodescodificación@gmail.com. Bien, nosotros debajo de este vídeo en tu página de experta vamos a publicar esas posibilidades de seguir en contacto, así que, bueno, agradecerte nuevamente y decirte que esto es realmente de crecimiento para todos, y por eso seguramente vamos a seguir encontrándonos y abriendo ese gran abanico para que todos de alguna manera podamos encontrar nuestro camino, ¿verdad? Exactamente, así que muchas bendiciones a tu proyecto, que es ya una realidad Nuestro y proyecto. que se explica muchísimo eso, nuestro proyecto. Gracias por incluirme y a todos mis colegas y a todos los que están compartiendo en esta cumbre. Muchas bendiciones y expansión de conciencia. Gracias.